Muy bien, uno, dos, tres. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Dialogando sobre el Perú. Tío, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vamos a tocar una fecha histórica para el Perú, importante, al margen de los tintes políticos. Estamos hablando del 22 de febrero, natalicio de quien fue considerado el peruano del siglo, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y quién más que mi tío, que lo conoció de cerca? Tío, bueno, buenos días. A ver, ¿qué es todo lo que se puede hablar de esta persona que en su momento fue pues alguien que causó pasiones, polémicas, políticamente hablando, evidentemente, pero también ahora no se habla mucho? Bueno, primero que hablar de Haya de la Torre, para mí, más que un compromiso intelectual, genera un sentimiento, una emoción, porque es recordarlo, como tú has dicho. Largas conversaciones, muchas conversaciones, en muchos años, cuando todavía era un sesentón. O sea, con toda su capacidad, con todo su brillo, con toda su pasión, su fuerza. En mi niñez, él fue un mito para mí. Todos hablaban de él como un ser misterioso. Lo habían visto en tal esquina, en tal... Mentira, estaba perseguido. Él estaba en clandestinidad. Se arriesgaba a veces en salir, pero ese mito fue creciendo y sobre todo su esfuerzo fue despertando primero en mi curiosidad y después una enorme admiración. Esa admiración que tú me señalas ahorita es por todo lo que habías oído, o fuiste testigo de algo. Mira, en el momento que era un niño todavía no había ni leído lo suficiente, ni escuchado de su pensamiento, solo de sus andanzas, porque estábamos viviendo un periodo que comenzó en 1930 y que definitivamente tuvo una fuerte influencia nazi-fascista en el Perú. Tú te puedes imaginar que el Perú, país, somos cholos, somos negros, somos mestizos, somos indios, haya existido una fuerza nazi-fascista. Es contradictorio a nosotros mismos. Claro, que nosotros hayamos tenido gobiernos que simpatizaban con esos regímenes de los años 30, es increíble, ¿no? Que había, yo no lo he visto, pero el mismo Víctor Raúl me contaba desfiles de jovencitos con las camisas negras. O sea, lo del colegio Raimondi, creo, ¿no? Bueno, en Raimondi, los jovencitos sí, pero los desfiles eran de pueblo. La UR, Unión Revolucionaria del Partido de Sánchez Cerro, era abiertamente nazifascista. Qué absurdo, ¿no? Si Sánchez Cerro era pues prieto, ¿no? Claro, era prieto. Era cholo, como yo, más cholo que yo. Y le hacía, digamos, campaña a los nazis, o sea, no tiene sentido. Pero sí se sentía un Hitler. Él tiene un historiador o uno que cuenta que fue de Can, el mono Panizo, le decían, un coronel del ejército. Y él narra pues, cosas increíbles. El tipo a veces se acostaba con uniforme. A la hora de las paradas se ensayaba en el espejo las poses todas hitlerianas. Era un petizo así, trigueño, pero se sentía Hitler. Y bueno, las políticas que empleaban eran las políticas pues, de ese tipo. Hubo un mito, no sé qué tan cierto sea, que quien lo mató fue un aprista. ¿Eso es cierto? No, yo creo que, mira, quien le echaron la culpa era un turrunero. ¿Cómo un turrunero va a llegar hasta el carro presidencial para tirar un balazo?
no habría ninguna seguridad para el presidente. Claro. Lo interesante es que muerto Sánchez Cerro, el mismo día tomó el poder Óscar R. Benavides. Eso yo quería consultarte. La vez pasada que me a Benavides, me olvidé comentarte. Cuando dijiste Benavides, me acuerdo que me vino a la cabeza Ben Hur, ¿no? Y después, conversando en interno, me dijiste que la palabra Ben era hijo en judío. Claro. Entonces, en hebreo, perdón. Entonces, él tiene mucha cercanía con el campo judío o hebreo, y más sin embargo también fue fascista. Ah, sí, claro. Entonces, sigue siendo absurdo. Él es descendiente de judíos. Ben Avis es el apellido hebreo. Benavides viene de Ben Avis. No, o sea, es un apellido judío, compuesto y convertido al castellano, pero judío. Él era un renegado del judaísmo. ¿Cómo es posible que esos regímenes totalitarios, nazifascistas, que perseguían al pueblo judío, que asesinaban al pueblo judío, ¿no? Y él era descendiente judío? Yo tendría vergüenza, pero ese no tenía, era un desvergonzado. Bueno, en esa época hubo dos hechos que en mi infancia impactaron muchísimo. Recuerdo un día, mi padre era aprista, pero era de los apristas blancos, que le llaman. claro. O sea, colaboraba cuidando documentos, guardándolos porque no estaba fichado como aprista. Mis tíos no, y sobre todo los primos de él. Y un día llegaron dos primos de él para pedirle: oye, tienes que acompañarme. Esta noche vamos a ver al hombre. Así llamaban a la Torre. Y entonces mi padre no quería, que no. Y además que vamos a ir con nuestros hijos. Pero y la policía y la soplonería y la represión. Claro, los miedos pues, naturales. Hemos tomado todas las medidas. Hemos hecho esas operaciones blancas muchas veces y no nos vamos ahora a hacer negras. Pero mira pues, que mañana se entere tu hijo que ha tenido la oportunidad de ver a ir a la Torre y tú lo impediste. No. Aunque tú te mueras de miedo, tienes que ir. Y entonces, yo no sabía nada todavía, bueno, muy mocoso. Sí sabía que íbamos a ver a la Torre. No sé si íbamos a verlo, pero ese era el propósito. Claro. Cuando llegamos al Campo Marte, y era el punto de reunión, que no era el Campo Marte de ahora, por supuesto, pero porque era puro bosque, era bosque, que tenía una pista a donde nos habíamos aproximado, pero era mucha vegetación, no es como el bosque de cemento que es ahora, ¿no? Se ha reducido a la mínima expresión. Ese se conectaba con el bosque de Matamoros y llegaba hasta Paseo de la República. Ese era un verdadero pulmón. Un verdadero bosque. Un verdadero pulmón para la Lima. Lo hubiesen conservado, hubiese sido una belleza. Bueno, lo cierto es que estábamos todos echaditos. Y la luz era esa luz de las películas de misterio de los ingleses, porque era la luz de esa época, muy bajita, casi parecía una vela, amarilla y bajita. Y entonces era fácil camuflarse, y estábamos camufladitos. La consigna es que cada uno, recuerdo, tenía su pañuelo, un poquito más grande de lo normal. Esa era la consigna. Yo no sabía nada más, que tenía que estar echadito y que en el momento que salga una teníamos que correr a la pista. Y esa era la consigna. Y así fue. Cuando de repente el grito de la consigna ya señalada, y todos salimos a la pista y pasa un carro y en la parte del copiloto sale un brazo con un pañuelo blanco. Para nosotros era Aya de la Torre, por supuesto. Nos juraron que era Aya de la Torre, pero no importa. Nuestro espíritu necesitaba que sea Aya. Había creo que toda una frase que decía, ¿no? Creo que era haya o no haya, haya será. ¿No? Haya o no haya, haya será. Ese era el eslogan de lucha. Haya o no haya, haya será. Era él. Era él para nosotros. ¿No sabes? Eso alimentaba la mística. Claro. ¿No? A la mística del partido. Y él pasaba ahí, digamos, porque estaba siendo perseguido en ese momento. O sea, perseguido, por supuesto. Entonces, tenía carteles que decían vivos o muertos.
No, esa era la época. Y eso es que la influencia de Benavides, pues ya era el gobierno de Prado. O sea, no era tan antiguo, no era de Cerro. Quiero que nos vayamos un poquito más atrás. ¿Por qué allá funda el APRA? La realidad de este continente es que nosotros éramos países reflejo. Arnold Toynbee decía, cuando en Europa tosen, en el Perú les da pulmonía. O sea, nosotros éramos un robot que repetían los grandes debates en el siglo XIX, inclusive el XX, entre liberales y conservadores, no diferenciaba de nada de los debates que podrían darse en Europa. Hablaban de Adam Smith, David Ricardo, o hablaban de Carlos Marx, de Engels, pero ellos eran pensadores que ni conocían América Latina. O sea, había un colonialismo mental. Contra ese colonialismo mental surge primero lo que se llamó en el principio del siglo la reforma universitaria. Contra ese colonialismo mental hay un hecho histórico, la gran revolución, primera revolución de masas, que es la Revolución Mexicana. Contra ese colonialismo mental surge de la Torre, que nos da a nosotros un lenguaje propio, un pensamiento distinto, un recetario distinto frente a nuestros problemas. No las repeticiones. Los que se quedaron en el coloniaje fueron los comunistas o los derechistas que se sentían liberales o los otros que se sentían comunistas. Pero el aporte de la Torre, no solo al Perú, sino a América Latina, fue el pensamiento nuevo. Y por eso le puso como título Indoamérica, del continente del sur del río Grande, México, a las Tierras del Fuego. Es una discrepancia con Mariátegui. Mariátegui decía que ella se equivocaba, porque él pegaba mucho más a las tesis comunistas, decía que el Estado era una invención de la burguesía, de las clases explotadas. Entonces debería hablarse de clases. Y una alianza de clases tenía que ser desde de Norteamérica hasta la Tierra del Fuego. Alianza de clases, la alianza de los proletarios. Y ella decía, no es real. Primero que en América Latina no hay proletarios. Hay artesanos con máquinas. Esa es una realidad europea. Y entonces estamos hablando de hacer una alianza con los... No, Estados Unidos era prolongación de Europa. En Estados Unidos hay desarrollo industrial. En Estados Unidos sí hay proletariado. Pero al sur del Río Grande, a la Tierra del Fuego, no. Hay una unidad, una coincidencia. Hay una heterogeneidad y una subclases, no clases. Entonces hay que integrar a los países con similitud frente a las potencias, frente a la potencia industrial. Entonces esa es la acción antiimperialista. Hay autores aún convencidos de que había necesidad de crear ese frente de trabajadores manuales intelectuales, que será el realista. Cuando hablaban de la tesis marxista, del materialismo histórico, él decía, es una gran obra. Pero analiza el desarrollo de todos los pueblos del África, Asia, hasta Europa. América Latina no existe. Desde antes hablábamos por interno un ejemplo que fuiste de Lima, la costa. Por ejemplo, eso decía. Mire, señor, decía el otro, cuando usted sale de Lima, sale del capitalismo incipiente. Pasa por Huancayo, va a encontrar comunidades campesinas. Se va por Huancavelica y van a encontrar feudos. O sea, el señor Manchego Muñoz es el dueño del departamento de Huancavelica. Amo y señor. Él es la ley. Esa es feudalidad. Se va usted a la selva y encuentra caníbales. O sea, todas las etapas de la historia coexisten en el Perú.
Eso no ocurre en los viejos continentes. Entonces Marx tenía razón cuando al escribir y desarrollar la teoría del materialismo histórico, habla de un desarrollo ordenado que viene de África, Asia, hacia Europa. Pero para Marx no existía Estados Unidos. Y en los pocos conceptos que Marx esgrimió sobre América Latina se equivocó. Por ejemplo, Marx justificó la invasión norteamericana a México, porque decía que era la marcha de la civilidad sobre la barbarie. Increíble, ¿no? Y hay gente que apoya al marxismo mexicano, siendo mexicanos, ¿no? O sea, claro, pero el presidente es comunista, AMLO. ¿no? Y para Marx, y lo tiene por escrito, no lo dijo, lo escribió, la invasión norteamericana a México era el avance de la civilización sobre la barbarie. Por eso lo justificaba. Pero era la visión europea. Obviamente era visión europea. Él estaba en lo cierto porque estaba analizando América como si fuese Europa. Pero no es así. Y otra apreciación de Marx equivocada sobre Bolívar. Lo trató como no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque para los europeos Bolívar era un traidor, pues. Y por muy izquierdista que sea, él lo tenía como un apestado. No podía ser simpatizante de Bolívar si Bolívar le había quitado a España América. Claro. Entonces, ese es el concepto errático, pero no quita ningún mérito a Marx. Marx es el científico de la historia cuando es pediatra del capitalismo. Pero cuando Marx se convierte en su imaginación, en el visionario que construye sociedades inexistentes en etapas como el socialismo y el comunismo ideal, ya no es científico, ya es utópico. Claro. ¿No? Y cuando opina sobre América Latina, regala, porque no conoció no conoce, la realidad de América Latina. Bien, regresando a allá, a ver, si nos centramos un poco en el nombre APRA, es Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ajá. ¿Qué te dice de eso? La Alianza de Países Americanos. Ahora no puso latinoamericana, pero era obvio. Allá no considera. Para allá, Estados Unidos era Europa. Y es que Estados Unidos no desarrolló cultura. Estados Unidos era un continente deshabitado con 300.000 indios y punto. Bárbaros además, recolectores, cazadores. No tenían ciudades, tenían campamentos. Cuando llegan los colonos europeos en busca de libertad, porque esa es la zona de libertad, ellos llevan las tecnologías y los avances de la primera y la segunda revolución industrial. Y entonces es fácil construir fábricas, industrias, autos y todo en el norte y desarrollar una agricultura intensiva en el sur. Porque eran personas que ya habían pasado las etapas históricas. Y por eso Estados Unidos no puede contar en esa alianza, porque es Europa proyectada al norte de América. Claro, por eso que el APRA como tal fue fundada en México, pues, ¿no? Ah, bueno, en México. Claro. Es que la ideología pista es fundada en México. Y nos da, haya no solamente un planteamiento integracionista, sino nos da un lenguaje propio que no había en América Latina. En el siglo XIX hablaban, tú escuchas a un conservador peruano, a un conservador argentino, y luego como escuchar a un conservador inglés, porque además todos ellos, descendientes de los criollos, se habían educado en Europa. Acá no había nivel para eso. Claro. Ellos mandaban a sus críos allá, a las universidades europeas, y ellos regresaban y traían pues sus conocimientos. Claro. El que nos da un lenguaje propio es el director. ¿Una identidad se puede decir? Claro, acá comienza a forjarse una identidad. Hay otro momento de mi niñez que además a mí me excedió.
para siempre. Cuando supe su significado, porque no la podía apreciar en ese momento, porque era un niño, me llevaron a un meeting. Me acuerdo que mis tíos se turnaban a encargarme. Enorme cantidad de gente, yo no sé, me dicen que había medio millón por lo menos para Lima en ese momento. Y habían venido de todo el Perú. Era después la apertura democrática de Bustamante Rivero. Bustamante Rivero. Claro. El fin de las dictaduras que desde leguía 11 años a las dictaduras nazifascistas del 30 hasta el 45. Ese era el significado de ese encuentro del pueblo con la libertad y con su líder, que salía de las catacumbas y que era Vidal Torres. Yo no podía verlo porque estaba muy lejos, a pesar que me cargaban, pero escuchaba el bullicio, el entusiasmo, las lágrimas, el reencuentro, los abrazos de ese pueblo que había estado perseguido, vigilado, encarcelado, ¿no? Expulsado de su país por el hecho de pensar y la necesidad de un régimen de libertad contra un gobierno fascista. Ese es el sentido. Pero hubo algo que me impresionó. Había un grito generalizado en 200, 300, 500.000 personas que salían de las gargantas espontáneas con rabia. El grito era de guerra, a Palacio, a Palacio. Pero no era para visitar Palacio, era invocación al líder que autorice para tomar Palacio. Para que tomen Palacio. Así es. Y un silencio después, cuando se cansaron de gritar, y un grito que salió del parlante, yo no entendí en ese momento. Después me contaron que paró los ánimos y convirtió la marcha a Palacio. Sí se hizo la marcha, pero como una expresión espontánea del pueblo celebrando la libertad y su acceso a la democracia. Y el grito era, o las palabras de ella eran: en todo Gólgota auténtico hay perdón para quien no sabe lo que hacer. Porque los que estaban llegando al poder, muchos de ellos fueron cómplices de la gran persecución que puso precio a la vida de Vidal Torres. En todo Gólgota auténtico hay perdón para quien no sabe lo que hacer. Esa es palabra de Jesús. Claro. ¿No es cierto? O sea, hay un tinte, le da una religiosidad. Una religiosidad. Aparte, él era religioso. Además, él era creyente. Por supuesto. En eso no había ninguna duda. Bueno, esos son dos impactos. Después, ¿cuál es mi experiencia? Antes que continúes, yo me acuerdo que me contaste que él tenía una amistad con Juan 23, creo, ¿no? Ah, sí, pues es el 62. Él contó cómo conoció a Juan 23 y cuáles eran la cercanía que tenía con él. El año vino muy contento a un comité ejecutivo, ¿de acuerdo? Yo estaba ahí, yo era en ese momento secretario general de la Juventud Aprista. Y entonces me dijo, he recibido la noticia de que el posible papa sea un campesino. Y es mi amigo. Y entonces, porque fueron dos etapas. Esa. Angelo Roncalli. Y entonces nos contó que había un nuncio en Francia, Claro. que era su amigo, que era Juan 23, no Juan 23. Era Angelo Roncalli. Angelo Roncalli, que era gordito como él, y que tenían sus tardes de ajedrez, jugaban ajedrez, era muy buen jugador de ajedrez, igual que él, y la pasaban de maravilla, una o dos veces por semana. Bueno, en esa época, él todavía no podía quedarse definitivamente en el Perú porque el acuerdo político era que hasta al
fin del gobierno de Prado, tenía que estar fuera. Entonces venía a Perú unos meses y se regresa a Europa. Luego se regresa a Europa. Y ahí se produce la muerte de Angelo Pacelli, ¿no? Pacelli. Pío XII. Pío XII. Y ahí y regresa. Y entonces nos contó la historia. Dice que él estaba muy contento porque se había enterado, pues ya todo el mundo sabía, que el nuevo Papa, el Papa bueno, su amigo, pero que nos contó que había sorpresivamente recibido la invitación para la ceremonia. Y según el protocolo, tenía que tener terno negro, pues. Había un protocolo para eso. Claro. Por lo menos sabía, no sé si Juan Pablo II cambió mucho esas cosas. Y entonces fue a buscar su terno negro y estaba poliado. Este es un desastre. Hay de que encontró un artesano que le arregló un saco que estaba polillado y pudo cumplir con él. Pero cuando llegó, no lo llevaron de los invitados, sino a una antesala, una biblioteca. Y cuando menos, antes de la ceremonia, de repente se abre la puerta y aparece el gordito, vestido ya de blanco, abrazarlo. Y entonces cuando contó eso, se le llenaron los ojos de lágrimas, emoción. Y entonces él quiso besarle sus manos y él le besó la mejilla. Esa es una de las cosas más tiernas que le escuché de su vinculación con Angelo Roncalli. Pero qué interesante, ¿no? Qué sensibilidad. Eso es lo que me gustó. Demuestra ese episodio. Bueno, como sea, vamos siguiendo ahí la torre. Ahí en la torre, nosotros tuvimos una experiencia amarga con esa etapa del gobierno de Bustamante. Primero es que creo que el partido se equivocó cuando no hizo cuestión de Estado la candidatura de Rafael Belaúnde. Era amigo de ella, un hombre de carácter que podía haber hecho un papel mejor. Solo para destacar, Rafael Belaúnde era el papá de Fernando Belaúnde, claro. Y Rafael Belaúnde era aprista. Amigo de ella. Amigo de ella. Muy amigo de ella. No, y además, no vivía acá Fernando. Fernando vivió toda su vida en Francia. Ahí estudió. Como todos los hijos de la gente, de los potentados, digamos. Claro. Tal vez por esa razón Rafael no fue aprista. Porque obviamente, ¿qué hacía? Él poseía de las familias más conservadoras. Pero sí fue amigo de ella. Sí, eran muy amigos. Él lo quería mucho. Y Fernando esto es diputado porque Rafael le pide a él que lo incorpore en el Frente Democrático. Porque para que Bustamante gane, se armó un Frente Democrático, en la cual intervinieron todas las fuerzas políticas. Y ahí el APRA era la fuerza principal. Y entonces Fernando entra porque el APRA lo pone en la lista para el congresista, para el diputado. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos conversando en relación a esta etapa, el error, la falla fue el candidato, Bustamante era el candidato de Benavides y Rafael Belaúnde era el candidato de ella. Al final Benavides impuso, seguramente que ella pensó que por hacer cuestión de Estado podría fallar esa salida. No iba a fallar, porque detrás de esa salida estaba Estados Unidos, que ya había entrado a la guerra. Entonces, pero siempre había esas dudas. Volver pues a una clandestinidad que no te permitía vivir, que eras un semiciudadano, vivir que te podían matar al día siguiente, o que tengas a toda tu juventud presa. Entonces prefirió ceder. Además, Bustamante, más allá de haber sido secretario de Sánchez Cerro,
Era diplomático en ese momento y no estaba metido en política. Pero fallamos. Ese fue el primer error. El segundo error es que nosotros no habíamos tenido tiempo de depurar al partido. Entonces había sectores que equivocaban un poco. El APRA estuvo en su insurrección, claro que sí, porque los militares los persiguieron. Entonces no le podías tirar flores si ellos te tiraban balas. Tuvo su momento de... Pero el APRA nunca habló que el camino, como decía el marxismo, al poder era la violencia. El APRA, su política, su línea política era tolerancia y concertación. Pero había sectores, no había diálogo, no podía haber diálogo porque había una persecución larga, y entonces habían sectores radicalizados que creían sinceramente en la violencia. No es que sean comunistas, nada, pero creían en la violencia. No, creían que la forma era esa. Y ellos son los que precipitan la rebelión del 3 de octubre de 1948, donde nuestro tío, el Mundo Cuba, fue participante. Por eso fue preso. Y se levanta la Marina pensando que era un movimiento aprista, porque la Marina, el comandante Mosto, el comandante Gastante, habían varios oficiales de alta graduación, tomaron el buque insignia. Y los compañeros salimos a las calles. Yo salí chiquito con mi mamá a la Avenida Progreso, en ese entonces llamada Avenida Progreso y la Avenida Venezuela, porque se suponía que estaba marchando hacia el Callao a solidarizarse con el movimiento aprista, los tanques. No, y los tanques se lo querían a aplastar el movimiento. Es una descoordinación de padres enorme. Entonces, como era un partido que salía en la clandestinidad, que no había hecho un replanteo, una reafirmación de línea política, entonces se dio grandes compañeros se equivocaron. Ahí estuvo metido también Armando Villanueva. Y Armando Villanueva era un infiltrado, pero era joven y pensó que esa era la posición del partido. Resultado, Bustamante no se quedó fuera de la ley. Pero Bustamante pues, empujado por los militares, porque él nos declara fuera de la ley el 5 o 6 de octubre y Odría toma el poder el 27 de octubre. Ahí nomás, o sea, Bustamante fuera al exilio, ¿no? Y se establece lo que se llama la dictadura de los 8 años, con muchos perfiles parecidos a las dictaduras fascistas de Benavides en el Cerro, pero no definida con las camisas negras, o sea, autoritarismo puro, cárcel, muerte. Lucho Negreiros Vega murió acribillado acá en la avenida 28. Su carro, el carrito, la cochera, una coladera de balas. Secretario general del partido, secretario general de la CTP, asesinado. Y así, muchos compañeros. Cárcel, nada de cárcel. Él era el papá de Lucho Negreiros criado, ¿no? Claro, él era el papá. En lo que es la vida, esa es la dictadura de la vida. Esa es la tragedia. Entonces, pero nos da una gran lección, ¿no? Que no se podía llegar al poder directamente sin antes conciliar con otros sectores. Claro, siempre la conversación por delante, ¿no? Eso. Y conciliar con otros sectores, no podías hacer solo, porque si te lanzabas a liderar tú, entonces ibas a aparecer los antagonismos radicales, un antiaprismo enfermizo que siempre existió. Pero volviendo a ella, porque ella es una personalidad tan interesante. Le contaba que cuando llegó a la embajada de Colombia, la mujer que lo recibió sus maletas, se persignó. ¿Y por qué? Porque era el diablo. ¿No sabes? Su nariz corva y sus orejotas. Esa es la característica del diablo. Esa era la propaganda, hijo.
para tirarnos encima a la Iglesia Católica. Ateos. Y el diablo. Allá era el diablo. Y entonces la pobre mujer que era madre de llaves no sabía, pues sabía eso. Y ver al diablo ahí, pues se persinó inmediatamente. Pero como tú comprenderás, cuando ella se fue, lloraba su ausencia, ¿no? Porque al poco tiempo nomás, al principio era muy seca igual, y no, ni siquiera permitía que lo rozara, pero lo atendía. Pero después se la supo ganar. Ah, no, definitivamente lo llevó a conocer, pues. Que no era el diablo. Además, la señora ya llegaba a tal confianza que iba a su cuarto a rezar el rosario con él a las 6 de la tarde. Porque un día le vi un rosario ahí colgado. Dijo, ¿usted reza el rosario? Sí, claro, como no reza. ¿Católico no reza el rosario? Me dijo. Yo lo rezo. Pero este rosario lo guardo, además lo pongo ahí porque es así un rosario como el vals, Y entonces, pero ella se lo usaba él. Así que la viejita, que se había persignado cuando él entró, porque creía que había entrado el diablo, pues terminó rezando el rosario con él. Muchas veces, y aquí ya damos por comunado esta primera parte, porque vamos a tener una segunda parte de este ilustre peruano. Pero para terminar esta primera parte, el haya ya mayor en las últimas instancias, el haya de la constituyente. El haya de la constituyente ya es un ancianito. El haya que yo conocí, con el que yo conversé, era el haya joven. El haya que cuando se molestaba, se ponía el puño en la cara. El haya que no era violento, pero era un padre enojado, se expresaba como tal. El haya que le dio un cabezazo a uno que le mentó la madre en Concepción, en Junín. Yo fui testigo de eso porque yo venía en el carro de iba con el carro que manejaba el Idiáquez. Y yo estaba en el carro de atrás con los angelitos, conmigo. Le llamamos a un angelito Panetón Solano, ¿de acuerdo? Bueno, y en eso vemos que haya baja con el carro en marcha. Imagínate que el año 62 estaba ágil todavía. Y de repente se mete a un bar. Y nosotros pues también paramos y corrimos, y en el momento que entramos, haya descargaba un cabezazo a un tipo. Y el tipo al suelo, con la cabeza, con la nariz rota. Uy, se hizo denuncia policial. Era el secretario general de la Unión Nacional Revista, que había salido y lo había insultado. Le había insultado a su madre. Y entonces él no aguantaba. No, yo lo he visto tropearse en el Cusco también. Pero ahí lo vi en vivo y en directo descargar un cabezazo impresionante, con la cabezota que tenía. Preciso. No, bueno, pasar el tiempo, ya yo era secretario nacional de organización del partido. Estábamos en una campaña municipal y nuestros candidatos eran de la Unión APRA 1, ¿no? La Unión para el pacto con la Unión Nacional Revista. Saavedra se llamaba, creo él, sí. Llego y me encuentro con el cabeceado. Y me dice, tengo que hablar con usted urgentemente. Sí, dígame. Yo me dice, como que no me acordaba. Claro. Yo soy candidato de la Unión Nacional Revista al municipio de Concepción. Pero no sé, somos aliados ahora con el APRA. Y usted sabe que ahí la torre me dio un cabezazo y yo lo enjuicié. Ahora, ¿qué hago? No se preocupe, yo voy a arreglar el problema. Y le conté, un ataque de risa, le digo al jefe cuando le conté. Déjate, amigo, yo lo voy a borrar. Así fue, pues llegamos, el candidato de la Unión Nacional Revista habló antes de ir a la torre y le manifestó su admiración y todo lo demás. Y cuando habló, hizo alusión al cabezazo y le pidió públicamente disculpas.
por haberlo cabeceado. Por la cabeza no se le quita nadie. Ah, no se lo quitaba, no. Y se lo hubiese dado de nuevo, seguramente, si le faltaba de esa manera, ¿no? Porque él no era un angelito para irse. Te hago la pregunta del Haya de la Constituyente, porque ahí, cuando yo he visto los videos, que absolutamente todos lo tratan con mucho respeto, así sean del APRA como antagonistas. Por eso quería. No, ese es un tema en el que hay muchísimas maneras. Ahí renuncia a su antiallismo Cornejo Chávez, renuncia a su antiallismo Javier Díaz Canseco, denuncia a su antiallismo Hugo Blanco, ¿no? Se convierten en gallistas, ¿cómo se llama? Bedoya Reyes, todo el grupo demócrata cristiano. Era el patriarca. Ahora era como que entraba el patriarca, ¿no? Una vez yo estaba ahí sí, en esa sesión, cuando Hugo Blanco está pronunciando un discurso, está demagógico, los rábanos todos, demagógicos. Típico. Y decía que, señor presidente, quiero que este Congreso, aunque no tiene capacidad legislativa, porque ha sido convocado solamente para la Constitución, un aspecto de claudicación de la práctica, ¿no? Porque renunció a la potestad de un poder elegido por el pueblo. Hay una huelga minera en huelga de hambre con 52 días. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la sensibilidad? Ni siquiera digo revolucionaria. Para influir en este gobierno y decirle que va a haber gente que se muera. Allá, cuarto intermedio y toca la campana. Oye, Hugo, le dijo, antes de que se retiraran los parlamentarios, yo hice la primera huelga de hambre en el Perú. 7 días y 4 horas, y casi me muero. No vengas con demagogias, que no somos ignorantes. Nadie puede estar en huelga de hambre 52 días. Así que aguanta con tu demagogia acá frente a mí, porque es una falta de respeto. Pero don Víctor, yo no he dicho que los mismos están haciendo huelga 52 días, claro. Pero lo has dado a entender. Claro. No, quien no sabe te cree. Y el papel de un político es educar, no engañar. Ese es un ejemplo de lo que pasó. A Cajona y Hugo Blanco con mucho respeto. Se reinicia la sesión. No, o sea, estaba lúcido. Ya estaba viejito, ya estaba con el cáncer avanzado, todo eso. Pero él pudo, hasta cuando pudo, concurrió. Es un tipo. Para concluir, dices tú, yo creo que sí, ya no sabe. Lo malo, pero del cual puedes hablar, puedo hablar muchísimo y podrás escuchar muchísimas cosas hermosas. No, definitivamente, y vamos a dar un espacio para un capítulo, no sin antes, bueno, sentirme honrado porque el San cumpleaños de Haya de la Torre también es mi cumpleaños, sí, 22 de febrero. Claro que sí. Entonces cuando cae mi cumpleaños, pues siempre es una emoción también particular por coincidir con tan ilustre personaje del Perú. Una feliz coincidencia. Feliz coincidencia. Bien, amigos, nos damos por culminado el programa del día de hoy, ¿no? Esperando que puedan apreciarlo en su totalidad, que compartan, se suscriban al canal. Pueden visitar nuestras redes de Facebook, Instagram, TikTok, ¿ya? Y bueno, poder apreciar todos los videos que ahí colgamos. Bien, nos vemos en una próxima sesión. Que todos tengan muy buenas tardes.